Guillo Monti, Guillo, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Sí, te había prometido que hagamos un viaje a los 80. Dale. ¿Hay con qué darle a la música de los 80? Me parece que no. Me parece que no. Creo que marcó una bisagra, ¿no? Ahí. Las playlists que suenan, no sé, cuando te vas de viaje en auto, cuando te vas a un asado, Sí. cuando pones la radio, Tal cual. es una vuelta permanente Sí. a la música de los 80. Exactamente. Entonces ya va más allá del revival o de un público más adulto que tiene Sí. dinero para gastar, sino Sí. que está relacionado con la calidad de la música que se hacía. Claro. Y vos sabés que estábamos viendo los aniversarios que se cumplen de discos muy importantes de la historia del rock argentino en estos 40 años, digamos. El 85 fue un año de una explosión, la verdad que de creatividad, de diversidad de estilos musicales muy importante. Todo comenzó en 1982 con la Guerra de Malvinas, ¿no? Sí. En Malvinas, cuando se produce la guerra y se prohíbe que se difunda música en inglés, claro. por las radios entonces, y los discos en inglés desaparecen de las bateas de las disquerías, y bueno, hay como una urgencia porque la música nacional porque empieza a sonar. se produjera y difundirla. Claro. Y de ahí, bueno, viene la democracia en el 83 y ese movimiento no paró, al contrario, fue una bola de nieve que explotó con toda una serie de grandes títulos a partir de la mano de grandes artistas, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo algunas imágenes de uno de los discos que cumple 40 años, Sí. es Rocas Vivas de Sass. Sí. Tira para arriba, ¿no? Sí, es el himno, totalmente. Pero bueno, tiene muchos hits ese disco, pero la particularidad es que fue el disco más vendido de la historia en Argentina, hasta ese momento. En 1985 el grupo comandado por Miguel Mateos en aquel momento hace una serie de conciertos en el Teatro Astros de Buenos Aires, Sí. lo registran en video, que es lo que estamos viendo, y en audio. El audio se transforma en el disco Rocas Vivas, que es un disco muy particular por la forma en la que están ordenados los temas, no se entendía muy bien por qué, faltaron algunos temas importantes del show y aparecieron otros. Pero en ese momento, cuando salió el disco, fue tal el impacto que tuvo esta cuestión de que el boom de ventas, que se preveía para Sass un futuro de cancha de River. Totalmente. Iba a ser el gran grupo argentino y ahí hizo como un quiebre, digamos. Siguió por un poco tiempo más y después Miguel Mateos emprende su carrera solista. Claro. ¿Y cómo podrías definir, perdón que te interrumpa, a la música de Sass? ¿Era rock? ¿Era pop? ¿Era una mezcla? Era una mezcla muy inteligente de pop rock y con algunas baladas muy pegadizas. Sí. Venían de una música mucho más dura, tenían temas más rockeros, pero acá encuentran como un equilibrio y además un sonido muy FM. Sí, totalmente. La irrupción del FM también es importante en 1985, justamente lo iba a traer a colación, José, porque en enero del 85 se funda la radio Rock and Pop. Mirá vos. Y eso también hay una reconfiguración de lo que tiene que ver con la música en los medios, ¿no? No había un medio dedicado a la juventud, digamos, directamente. O sea, era rock, pero también era un lenguaje y eran contenidos que durante todo el día estaban destinados a la juventud y aparecen un montón de figuras ahí, ¿no? Claro. Que, bueno, después con Rock and Pop pasaron un montón de cosas, pero era la música, era el soporte de la música y, bueno, y la expansión hacia los medios. Después con los años vendría la Mega, digamos, una radio dedicada solamente a pasar rock en argentino o en español. Entonces, un poco el rescate era y a partir de eso, un pequeño repaso por los discos que salieron en 1985, todos juntos, en un solo año. Y mirá que el 85 es un año en el que Charly García no saca un disco, porque había hecho Piano Bar en el 84, y Spinetta no saca un disco porque haría Privé en el 86, un año después. Claro. Pero después, mirá, tenés Nada Personal de Soda Stereo, tenés Locura de Virus, tenés Giros de Fito Páez, tenés el segundo volumen de Hit y tenés Detective de Fabiana Cantilo. Eso por lo que sería el pop, más o menos. Después tenés Dividido por la Felicidad de Sumo. Después tenés Gulp de Patricio Rey, Redondito de Ricota. Tenés el séptimo disco de Riff, con Papo a la cabeza. Y tenés Y ahora qué pasa, de Los Violadores. Y después tenés lo más alternativo, tenés discos de Suéter, de Los Twists, de Viuda de Hija de Rock and Roll, de Celeste Carballo, de Metrópolis. Y además tenés un disco que, a mi entender, es el que más me gusta de ese año,
que es de Ushuaia a La Quiaca de León Gieco. Sí. Porque es mucho más que un disco, es un experimento antropológico en el que León Gieco recorre el país de punta a punta y visibiliza artistas, por ejemplo, del folclore norteño, que no estaban registrados a nivel nacional, ¿no? No tenían una masividad. Entonces toda esa riqueza nos lleva a 40 años atrás y nos demuestra la vigencia, ¿no? Eso te iba a decir, todas ¿no? las canciones estas de las que estamos hablando, las todas las bandas. Permanentemente, todas esas bandas están presentes cuando se reúnen, revientan los estadios. Entonces va más allá, como te decía, de la cuestión nostálgica. Totalmente, la calidad. Yo creo que eso, es la cuestión, la calidad. Creo que es la gran carencia de hoy, ¿no? Es decir, esto demuestra que lo que era la música popular en ese momento está muy lejos de lo que es la actual música popular. Eso también nos habla de nosotros como sociedad, ¿no? Claro, justamente este repaso que hicimos así muy a las apuradas de discos, son todos clásicos. Sí. Y nos resulta muy complicado, no lo sabemos, en realidad sería una conjetura muy al aire, pero nos resulta muy complicado pensar que muchos de los discos que estamos viendo, ya no salen discos, salen EPs o salen temas, ¿no? Van a ser clásicos dentro de 40 años. Sin dudas. No parecería que no. Y esto cuando nosotros hablamos de esto, no hablamos simplemente de un objeto o de una melodía, estamos hablando de cultura. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos el país, por ejemplo, vemos el deterioro en la educación, lo veíamos ahora con las pruebas Aprender hace una semana. Cuando vemos la degradación, no sé, de las ciudades, del ambiente, cuando vemos la penetración del narcotráfico, la delincuencia, la pobreza, de algún modo todo eso también se expresa en el deterioro de la cultura, ¿no? De lo que se produce culturalmente. O se va achicando aquello que podemos poner bajo el catálogo de la calidad, que es tan difícil de definir, pero separarlo del resto. Vos fíjate, en el 85 todo era, o la norma era lo bueno, ¿no? Lo bueno entendido como una expresión poética, con una complejidad musical por detrás, con una estética definida. Hoy creo que eso no está pasando o es más difícil encontrarlo, ¿no? Sí, el problema, entre comillas problema, porque es una realidad también, de la cuestión identitaria, ¿no? Sí. Bueno, estamos regidos por otros conceptos, vivimos bajo otras normas dirigidas por la tecnología, digamos, que nos cruza. Sí, sí. Y la tecnología trajo, entre otras cosas, la transculturalidad, digamos. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad también ahí, ¿no? ¿Cómo juega eso? Sí. Y todas estas bandas y toda esta música de la que estamos hablando, más allá de que hacían rock como, digamos, como género central, pero de ahí desperdigado un montón de otros subgéneros rockeros, ¿no? No es una música argentina, es una música que viene de origen anglosajón, pero estaba marcado por una identidad nacional muy fuerte, por lo que se decía, por la originalidad de las puestas, y eso también hoy es difícil de encontrar, ¿no? Sí, tal cual. Hay como una pérdida de esa esencia que bueno, caracterizó esta época, digamos, y que un poco se extiende ya con otras formas hacia los 90. De los 2000 para acá ya es otro cantar. Hay una frase, yo no me olvido un diálogo que escuché una vez en la radio, un diálogo casual, no es que era una entrevista que le hacía la Nata Caparrós. Y ellos dialogaban en ese momento, no me acuerdo cuál de los dos. Era en la época, ¿sabes cuándo? Hace un año o dos, cuando fue el boom de la serie de Fito Páez. Y la conclusión, un poco de la conversación o algo de lo que ellos decían era, fíjate la diferencia de la Argentina de fines de los 80 y los 90, ¿qué sonaba? Charly, Fito, Soda, Calamaro, y la Argentina de hoy, ¿qué suena? Elegante y otras cuestiones. Y bueno, un poco trabajaban con ese concepto, ¿no? Es decir, la degradación de Argentina es transversal a todo, ¿no? Vos sabés, José, hablando de eso, y repasando la producción artística, en este caso musical, del año 85, no hay descartes. No hay descartes. Vos enumerás, por ejemplo, los discos, que es lo que estamos haciendo, y no ves algunas firmas que vos digas, bueno, la verdad que no aportó nada, la verdad que fue más de lo mismo, la verdad que se repitió, la verdad que es un producto envasado que no tuvo trascendencia. No hay descartes. En cambio, hoy, por esto que decís, encontrar las joyas en el barro se hace más complicado, se hace difícil porque si hay producción artística de calidad, por supuesto, pero que hay un montón de descarte a la vuelta. Exactamente, sí, tal cual. Y yo, súper interesante esto, te agradezco un montón. Dale, vamos variando los temas. Así es. Día a día.
Muchas gracias. Nosotros ahora nos